¿Quiénes te ayudan a construir el camino que quieres? Mantener relaciones laborales sólidas, construir la red que impulsará tu carrera y establecer nuevos vínculos. En el episodio de hoy hablamos de la importancia de dar para recibir. Comenzamos. Bienvenidos a este episodio especial de Último 2025. María José, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Esmeralda, la verdad estoy emocionada porque ya casi está por finalizar el año. Estamos al cierre, María José. Y es como, es volver a empezar de nuevo. Unos continuamos con los proyectos, unos seguimos dándole forma a otros proyectos, continuamos con nuestra rutina, pero para muchos puede ser un nuevo comienzo. Puede ser cerrar una etapa y comenzar otra. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo lo siente usted? Bueno, mira, es bastante simbólico, es tema cultural, diría yo, porque en realidad son fiestas muy emotivas que te hacen una retrospectiva de cómo ha estado un periodo que estamos relacionando, que si estuvieran los objetivos claros, si alcanzamos esas metas que nos proponemos cada año, o si este año sí empiezo con las metas, si tengo un plan, una idea, y en función de eso, cómo nos ha ido con nuestros entornos, con nuestras, más bien con las relaciones en las que hemos estado compartiendo laboralmente, en círculos sociales o en cualquier ambiente en el que te moves, porque hay mucha gente que, como parte de tus círculos sociales, estás incorporando incluso si vas a un gimnasio, si vas a voluntariado, si perteneces a cualquier otro tipo de movimiento. Y de eso vamos a estar hablando este día, María José, en este episodio especial, el número 5 ya, que ha sido un desafío completo, María José, porque probablemente siempre encontramos la forma de manejar mejor cada relación en el ámbito laboral. Y por eso hoy vamos a hablar cómo construir relaciones que abran puertas en el mundo. ¿Por qué en el mundo, María José? Si estamos en El Salvador, estás en una empresa, pero hoy somos globales, somos a través de las redes sociales, también, la tecnología de punta nos hace incluso trabajar desde casa en remoto con cualquier empresa multinacional. ¿Y cómo llegamos a trabajar en esa empresa? ¿Cómo se construyeron todas esas relaciones? ¿Cómo fue que la vida te presentó esa persona o esas personas o esa empresa en la que tocaste esa puerta y se te abrió? ¿Cómo se construye, María José? ¿Qué me puedes contar tú de tu experiencia a tan temprana edad de cómo ves este tema? Bueno, como relacionista pública, las relaciones interpersonales, las relaciones entre entidades, es un tema que me interesa mucho porque en nuestras pláticas hemos mencionado el tema de que cómo no podemos hacerlo solos, cómo necesitamos a una persona, cómo necesitamos a personas que nos ayuden a llevar nuestros proyectos adelante, a dejar el ego a un lado, a dejar el orgullo a un lado y pedir ayuda y decir, yo puedo hacer este proyecto sola, pero fuese mejor si tuviera un convenio o si tuviera una alianza con esta persona, con esta entidad. Y creo que desde esa curiosidad nace el tema de este episodio. Y pues en mi vida creo que han habido ocasiones en las que tal vez sí he aprovechado los contactos, en los que sí he aprovechado las oportunidades y tal vez ocasiones en las que no, pero pude hacerlo. Por ejemplo, recuerdo en la universidad, tuvimos la oportunidad de trabajar en cada materia tenía su objetivo, por ejemplo, planeación estratégica. En planeación estratégica te pedían buscar una empresa y trabajar con esa empresa, trabajarle a esa empresa un plan estratégico. Y así con todas las materias, con relaciones públicas, con publicidad, todas eran buscar una empresa
y hacerles el plan a cada empresa o a ONGs. Entonces, son relaciones, un ejemplo de que se pueden fomentar, pero no solo para recibir algo, sino qué vas a aportarle tú a esa relación, qué vas a dar a cambio, qué vas a dar a cambio. Lo que pasa, María José, es que muchas veces no sos consciente y tal vez no estás trabajando en la construcción de relaciones porque no querés que se vea como que fuera un interés por el que te acercas a una persona. Sin embargo, sí, como decís tú, fuiste a una empresa por temas académicos y te van fortaleciendo esa habilidad sin que te digan vamos a trabajar la construcción de relaciones, pero tocas puerta en frío o buscas a una persona que pueda trabajar en alguna empresa que es de tu interés para hacer la tarea. Igual me pasó a mí con la primera maestría, donde teníamos que hacer la consultoría empresarial en empresas, en casos reales, en temáticas que deberías de aportar. Y entonces la persona puede pensar en la empresa que le vas a hacer perder el tiempo. Así que también tenés que tener esa construcción de relaciones, aunque te abran la puerta, cómo construís de tal manera que también ya mencionábamos en el capítulo anterior que estás generando ese ámbito persuasivo para decirle que está ganando experiencia, pero también le puedes dejar un aporte. Sí, claro. En tu caso, a temprana edad, porque es su primera formación y podrían pensar que el aporte puede ser pequeño, pero todo suma, todo suma. Entonces, María José, en el tema de las relaciones, hoy vamos a estar viendo justo por qué son importantes, cuál es el objetivo, por qué nos enfocamos en un ganar-ganar y sobre todo, qué también habilidades tenés que tener presentes, conscientes, para poder aportar de una manera muy efectiva y productiva esa relación, que no se vea como que yo me acerco por un interés solamente personal o un interés propio, sino que, como tú dijiste, que aportamos a esa relación. O para qué es el objetivo, porque obviamente pues tenemos distintas experiencias y en función a eso es que tenemos nosotros que abordar. Así que bueno, en retrospectiva, el año 2025 me parece que es interesante porque estamos ya a 5 años de una situación tan fuerte que vivimos a nivel mundial, pero que al final pudimos a lo mejor asimilar y capturar esa experiencia de que nos dejó en la vida marcados a muchos porque perdimos familias, la emoción fue muy intensa, la retrospección y la autoevaluación que tuvimos en los encierros en la pandemia y todos los efectos post pandemia, yo creo que a 5 años vale la pena analizar cómo hemos venido construyendo relaciones, ya sea en pro de muchas situaciones. Claro que la evaluación nos da para muchas cosas, pero también aprendemos a valorar las personas que han estado ahí para aportarnos. Yo, por ejemplo, te voy a contar algo breve, aunque han habido muchas ocasiones en las que he sentido el apoyo de tantas personas en proyectos que he realizado, pero hay algo que yo tengo claro y es que cuando el objetivo lo compartimos, las personas damos y ya no nos ponemos a pensar si es tema de orgullo, de vanidad o, como tú dijiste, hagamos a un lado. Y es cuestión de, tal vez no lo veo yo como hacer un lado el orgullo, porque es un tema para mí quizás el concepto un poco confuso para algunas personas, que sea que su orgullo lo hace a un lado porque que se ven afectados, pero no, es un tema de que el objetivo es una causa donde compartimos, ya sea, por ejemplo, queremos un medio ambiente idóneo para las futuras generaciones, para nuestros niños. Entonces todos nos unimos, todos buscamos una actividad, proponemos ideas, no importa quién trabaja más, María José. Es que ahí perdemos ese contexto y las relaciones se van construyendo en función a ese objetivo, donde ya todos sumamos y cualquiera dice yo puedo hacerlo. Es decir, ahí el conflicto se da en que cómo distribuirlo porque todos queremos hacerlo. Entonces,
hemos ido construyendo esas relaciones, pero yo creo que en mi caso, yo lo veía que el objetivo nos movía a todos. Entonces yo no me he visto conscientemente que sí es una habilidad mía y ahora el tema me pone en ese análisis de qué tan bien o qué tanta participación tuve yo activa en la ejecución de distintas actividades. Porque siempre se nos da ese tema de análisis. Entonces, en la construcción, ¿por qué es importante? Como tú dijiste, porque la suma de todos, la suma de los esfuerzos individuales genera resultados que sola nunca lo hubieras logrado, no lo hubieras hecho. Quizás hicieras algo bueno, pero cuando todos trabajamos por ese algo que estamos buscando, pues funciona. Sí, claro. Y recuerdo cuando platicábamos sobre los diferentes proyectos en los que he estado y me mencionaba que puede que al principio los beneficiados de los proyectos iban a ser 20 niños, por ejemplo. Pero ¿y qué tal si en la comunidad eran más y con un convenio o uniéndose con otras entidades iban a poder ayudar aún a más niños? A María José, tú ya escuchaste entonces el episodio con nuestro invitado Sí. que estrenamos hace unos días, donde decíamos líderes de proyectos de alto impacto. Uh-huh. Claro, con todo, estás totalmente en lo cierto. Funciona para causas sociales, donde todos queremos ver la sonrisa de un niño, todos compartimos la felicidad de familias que se sienten incluidas, que se sienten apoyadas con una conversación, con una sonrisa y no solamente con un apoyo económico, porque eso te lo puedo asegurar que no solamente con eso se sienten felices las familias. Pero también en los ámbitos profesionales, te cuento, he visto a muchos jóvenes profesionales que inician su carrera, cómo construyen esas relaciones. Me dice, Esmeralda, yo estoy estudiando tal programa y creo que incluso próximamente vamos a tener algunos de ellos invitados en nuestros podcasts para que compartan de primera línea sus experiencias. Pero así brevemente te digo, yo los he visto crecer en ese ámbito profesional en sus primeros inicios, bueno, en sus inicios realmente, donde han construido relaciones y me dicen, mire, fíjese que hoy conocí a una persona que está donde yo quiero una beca, ya le consulté y creo que sí puedo accesar, ya me dijo dónde puedo preguntar, dónde puedo consultar. Y en los ámbitos ya estrictamente laborales también me dice, Esmeralda, yo he aprendido este programa, estoy metiéndome más en la tecnología porque la empresa necesita que mejoremos esto. Se empiezan a visibilizar porque también saben de que si te dicen vamos a ir a una reunión y vas a hacer esta presentación, vas a empezar a construir relaciones de una forma que no necesariamente vas incluso a conversar. Ya hablábamos de que la comunicación se da de diferentes formas, verbales, no verbales. Bueno, ya conocimos varios conceptos en relación a la comunicación, pero eso construye relaciones. ¿Qué imagen das? ¿Cómo te ves profesionalmente? ¿Mostrás tu potencial sin decir, miren, aquí estoy, pero de una forma muy profesional? Es decir, preparándote, integrándote a la empresa, integrándote en la cultura. Pero si, por ejemplo, no te gustan las actividades sociales y yo me declaro culpable en ese tema, me he tenido que presionar para desarrollar esa competencia. Uh-huh. Porque yo soy de las que no veía necesario. Decía, bueno, esta fiesta, ¿y por qué tengo que ir si yo tengo examen después? Tengo otra actividad, tengo que entregar mañana proyectos. Pero cuando yo estoy a cargo, ya después de que estudié las maestrías, me fui por el área de gestión del talento humano, vi desde otra perspectiva. Y yo por eso siempre aclaro, yo vengo desde los números hasta las personas, porque yo veía números y me salían fantásticos mis proyectos, todos mis puestos eran en relación. Después de auditor interno, obviamente pasé como elaborando presupuestos, planes operativos, obviamente pues liderando toda esa área en relación a costos estratégicos. Y tú haces números, haces plantillas, la tecnología se te da, pero cuando pasás a ver personas, cuando empezás a ver la gestión del talento humano y tú sos la líder de un área, entonces entendés o comprendés, asimilé más bien,
la importancia de incorporarse en el ámbito social, porque desconoces a la persona que trabaja en la otra sucursal, en la otra filial o dependiendo cómo esté organizada tu empresa o la empresa donde estás, no construir relaciones en los espacios que se crean para ello. Claro. Hay reuniones, pero si llegas ya con el ánimo de que vas a llegar a señalar a alguien o vas a decir, oye, en esta reunión voy a decir todo lo que yo pienso, si ya vas con un contexto donde vas a generar pues esa negatividad, no vas a construir relaciones. Aclaramos en el capítulo anterior que la comunicación asertiva no va por ese lado. Sí tenés que informar porque es de responsabilidad, pero no vas en ese contexto de decirlo de una forma de que necesito yo liberar mi emoción donde estoy molesta, incómoda o frustrada. O hacer sentir mal a la otra persona. Hacer sentir mal al otro departamento, a la otra persona. No es para la relación. No funcionan así las relaciones dentro de la empresa, dentro de tus pares. Es decir, yo estuve en un modelo donde teníamos que compartir personal. Y me decían, Esmeralda, hoy es la reunión de distribución de los seniors. Entonces nos reuníamos y todos queríamos obviamente el mejor. Y nos podíamos empezar a generar debate de decir, pero es que tú ya lo tuviste 3 semanas y siempre lo querés tú y por qué yo no. Y entonces empezar a poner la balanza del ganar, donde digo, ok, pero ¿por qué lo necesitas? A mí me corresponde esta semana trabajar con esta persona, pero está bien, voy a ceder contigo porque veo que la importancia es acá. Entonces hay maneras de construir relaciones donde te empiecen a ver si sos una persona pues muy antagónica o sos una persona que si te dicen algo explotas o tus emociones se liberan o sos una persona muy emocionalmente estable. Entonces las relaciones empiezan a tocar esas características, María José. Según su experiencia, ¿cómo debe ser un primer acercamiento a una relación nueva? Mira, yo recuerdo que incluso en mis épocas de estudiante veía a una persona y decía, ese compañero o esa compañera es nueva y la veía como que no sabía por dónde irse, no sabía dónde ubicarse. Y de repente me veía a mí ya llegándolo a saludar. Hola, ¿y cómo que dijiste que te llamás? ¿Y de dónde venís? Y tenía como esos hábitos. ¿Sabe? Estaba escuchando el podcast, de Simón Sinek. Él le preguntaba a otra persona a la que estaba entrevistando y decía que cuál era una habilidad que esta generación actual había perdido, y ella decía hablar con extraños. María José, me recordaste mis inicios como catedrática porque realmente los jóvenes, y no digamos post-pandemia, porque estuvieron en clases en línea totalmente. Yo conozco jóvenes que a la fecha no han llegado a las aulas porque la universidad inmediatamente abrió carreras en línea, así que se graduaron en línea, simbólicamente pasaron por su título y continuaron en línea. Muchos se han desmotivado, pero exactamente eso está afectando mucho las relaciones. En una de mis clases, una vez una joven me dijo, yo no puedo pasar al frente a decir ese tema. Y me dijeron, hay que tomar en cuenta que es la primera vez que se está incorporando presencialmente a clases y la interacción entre ellos, hay cierta sensibilidad a exposición. Entonces me tocó analizar el tema. Ahora es como, si no nos ponen en grupo, no vamos a buscar tema de conversación. Cada quien en su celular, y no es como antes. Antes de pandemia te obligabas a hablarle a una persona para ser amigos. Pero María José, construir relaciones te abre puertas, estamos conscientes, acá hemos visto la importancia y el objetivo es de expander negocios, también lograr objetivos personales, como te mencionaba, si querés ir a estudiar al extranjero, si querés optar por una beca, si querés trabajar en una empresa también extranjera, cómo llegar a las puertas o a las relaciones que te van a abrir esas oportunidades. Sería tan fácil, porque aquí no hemos mencionado herramientas, sino habilidades propias de un ser humano, que siempre que pueda hablar lo podría realizar. Pareciera ser así de simple, pero
Pero tú tienes razón, cuando yo he tenido muchísimos participantes en diferentes programas de alta gerencia y lo que menos hacen a veces es conversar con el compañero de la par, porque hay una timidez o porque hay un sistema ya de que estoy atendiendo cosas por el celular, obviamente, hay mucho trabajo y obviamente es comprensible. Sin embargo, eso nos limita las relaciones porque ahora nos relacionamos todos por... Espera un momento, ¿ya te suscribiste? ¿Le diste seguir? ¿Eres parte de la comunidad? Te avisaremos cada episodio nuevo de cada martes a las 5 de la mañana, hora El Salvador, de Los que Queremos Crecer Podcast. Continuamos. Por chat o algunos sí por llamadas, otros por audios, pero ya no hay una interacción presencial. Hablando de relaciones, no necesariamente son presenciales, María José. Puede ser que hay gente que la conoces solo por email. Hay un cruce de correos, de... Bueno, entonces, por eso cuando me preguntaba cómo hacer el primer acercamiento, María José, las relaciones pueden ser presenciales o pueden ser en línea y obviamente también de forma escrita. Porque muchas veces el primer acercamiento te voy a empezar a comentar cómo construir esas relaciones, donde, como te digo, yo he aprendido en la parte social a interactuar, porque es un rol que asumí que tenemos. Y también aclaro, para los jefes, para los gerentes, para los líderes, deben de asumir que es parte del rol, son competencias de rol, ya no es opción si te gusta, no te gusta o si querés o no querés. Cuando tenés un puesto de coordinadora, de jefe, de gerente, de encargado de un departamento, de líder del equipo, es una competencia de rol. Tenés que aprender. Se necesita un grado más de interrelación, porque normalmente se le pide en el ámbito laboral, es casi que parte de la cultura normal, natural, que si tenés que ir a pedir una requisición al otro departamento, pues tenés que hacerlo e ir a interactuar profesionalmente, laboralmente, de un saludo y explicar los requerimientos, si querés el documento, el foro. Bueno, lo que sea que tenés que ir a hacer en un área, es lo normal. Pero como jefe o como líder, no digamos un gerente, tenés que tener esa habilidad bastante desarrollada. Si se te da muy baja y querés ir creciendo más, tenés que trabajarla más porque vas a participar en reuniones gerenciales con clientes o con proveedores y cómo vas a negociar esa influencia, esa negociación que tenés que tener con todos los actores internos y externos. ¿Y cómo la desarrollamos? Primero, sabiendo que todos somos humanos y estamos por una situación específica, cada quien está buscando algo para cumplir su trabajo. Conversar con una persona no debe de ser difícil, debe de ser un saludo cordial, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo lo han atendido? Si te toca ver un servicio al cliente, si se toca interactuar porque es tu compañero de rol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va con el plan? ¿O cómo has estado? ¿Cómo van con los equipos? Siempre hay algo que comentar de la empresa en función a actividades, en función a los equipos que tenemos. Una conversación normal no se te niega a nadie, se te da bastante fácil siempre que sepas que es importante, que es natural y que los humanos nos conectamos de esa manera. Eso se da en los ámbitos laborales, pero no significa que cuando vas a construir, por ejemplo, aliados estratégicos, actores, porque aunque seas una empresa privada, de repente vas a hacer una actividad en la comunidad y en la comunidad necesitas permisos municipales, permisos de otras entidades de gobierno, actuar con otras entidades que están trabajando el mismo objetivo y decís, esta entidad tiene esto y tiene gente especializada en esto, me gustaría con ellos. Entonces, puedes tocar en frío, si te dicen por teléfono, mire, tiene que mandarle una carta a alguien y explicarle el objetivo y consultarle. Entonces tú pues ya vas, te presentas, ya te dieron indicaciones en la empresa con quién es. Eso es como tocar la puerta en frío para iniciar relaciones con una entidad. Y te cuento, yo he conocido personas y han estado en mi equipo y he aprendido a la par con ellos también a crear aliados estratégicos increíbles. Te generan unos impactos que uno dice, qué extraordinario
Y obviamente uno ve la mano de Dios, porque para hacer algo de un primer contacto y explicar el objetivo, es increíble la respuesta. Te dicen inmediatamente, te dan una reunión, tú preparas algo, una idea, para generar la confianza y la seguridad. Recuerdo la primera conversación que tuvimos cuando nos conocimos en el voluntariado. Fue una conversación de responsabilidad social empresarial y fue algo en lo que coincidimos, de que yo estaba cursando por esa materia y me decía usted que usted había estado trabajando en eso y cómo es Dios de que ahora nos tienen trabajando en un proyecto juntas. Bueno, María José, acabas de dar un ejemplo concreto. Yo te puedo dar varios ejemplos porque me tocaba tener portafolio de clientes, porque tenía que hacer crecer más clientes y administrar los que ya estaban, sin perder la objetividad ni la independencia. Es decir, por construir relaciones no significaba que yo iba a enviar una conclusión en un informe que no fuera profesional, que no fuera ético, ¿verdad? Otra forma de construir relaciones es siendo muy profesional. Porque cuando sos profesional, María José, presentas con objetividad cada situación y tus jefes te visibilizan y empezás a construir esa relación donde te empiezan a ver tu desempeño y dicen, es una persona confiable, porque aparte de eso, pueden confiar en todo lo que conversan contigo. Quería entrar en ese tema porque siento que es muy importante para mantener esas relaciones y para hacerlas crecer, el generar confianza. La ética para mí siempre es fundamental porque dejas esa imagen donde las personas saben que pueden confiar en ti. Porque las relaciones también entre compañeros, entre jefes, entre clientes, saben que sos una persona que cuando se tiene que decir algo que le va a afectar a la empresa, se lo vas a decir. Cuando estás, María José, en ese proceso va generando esa confianza con la ética íntegro. Saben de que lo que te digan no va a salir de esas puertas. Saben lo que se habla en la reunión ahí va a quedar y que también va a ser tomado con la responsabilidad necesaria. También eso te va construyendo relaciones porque la gente confía en tu trabajo y en tu ética. Entonces vas construyendo relaciones profesionales porque saben que haces el trabajo con compromiso, con responsabilidad. Claro. Y vas construyendo porque la confianza que tienen en lo que conversan contigo, obviamente es así, confiable, tal cual. Y el ejemplo que tú dices, ahora estamos trabajando, colaborando en muchos proyectos juntas y nos conocimos en un voluntariado. Y construiste relaciones, porque la primera persona, cuando yo terminé de presentarme, y fíjate que me hiciste esta pregunta en el otro episodio, de cómo te llegas y te presentas, porque te obligan a decir qué hiciste, cuáles son tus experiencias y cuáles son tus conocimientos, porque te van a integrar de acuerdo a ciertas habilidades y experiencias como tal. Entonces, cuando escuchaste que tenía una de mis experiencias era responsabilidad social, corriste y me dijiste, me gusta ese tema y empezaste y abriste la puerta. Conectaste con eso y empezamos y me dijiste, yo la voy a incorporar en mi área. Entonces ya no vieron a dónde me iban a incorporar, sino que inmediatamente dijiste, yo la incorporo en mi área y empezamos a colaborar juntas. Empezamos a conocernos, a interactuar. Vimos que, bueno, en mi caso, obviamente, mis 3 décadas arriba de tu experiencia, de tus 2 años, Sí. de tu par de años de experiencia laboral, obviamente, me hace identificar personas confiables, comprometidas, muy responsables y muy éticas, que son como que las que uno busca en el entorno. Que a veces en algunos ámbitos aparecen personas que no tienen estas características, pero que no las identificas de primera línea, pues siempre te van confirmando de que al final siempre buscas personas con estas características éticas y muy confiables. Entonces, eso nos hizo construir en estos meses atrás, de tal manera que llegó un punto en que cuando yo quería iniciar este proyecto, que tenía días de querer trabajar en esta parte digital,
y específicamente también me gustaba el tema de los podcasts porque es una forma de llegar a profesionales, a personas que están en jefaturas, en gerencias, que están teniendo a veces integrantes en sus equipos que les está dificultando el camino, cómo trabajar con ellos, y para eso es que nació este podcast y estamos colaborando juntas. Entonces este es un ejemplo de cómo construimos relaciones. Sí, yo creo que un primer acercamiento es muy importante. En mi caso, creo que el primer impulso que tuve de acercarme fue porque yo ya llevaba tiempo en ese voluntariado y era el hecho de que la otra persona, en este caso usted, se sintiera bienvenida y tuviera desde el primer momento un acercamiento como más práctico. Exacto, entonces el ser humano se quiere sentir parte de, Exacto. se quiere sentir incluido y tenemos que tener esa habilidad. Por eso yo te comentaba que desde que estaba yo de estudiante, creo que tuve un cambio de colegio y en mis primeros inicios me sentí no incluida. Entonces me costó incorporarme, ir haciendo pues mi grupo de amigos. Y cuando veo una persona nueva, yo decía, se siente como yo me sentía y me acercaba. Y creo que eso me ha venido ayudando a decir, las personas se sienten en su primer empleo diferentes, porque obviamente no conocen todavía a todos los compañeros, están conociendo la empresa y es bueno darle la bienvenida de una forma pues muy sincera y que se sientan incluidos y parte de desde el primer día, porque creo que eso trabaja lo que le llamamos el ADN en la cultura organizacional, que la persona empiece a darse cuenta qué bonito donde yo elegí, porque hay empresas donde yo a veces mido la tasa de rotación, que hay personas que de verdad llegan un día a trabajar y ya no regresan. No se sintieron en el ambiente adecuado. Hay personas que en el mismo mes se retiran de la empresa. Llegué en una empresa a medir esa tasa de cuántas personas se retiraban, a analizar por qué. Pero bueno, en la construcción de relaciones, María José, estas habilidades son importantes. Tocar en frío, acercarse a una persona es súper fácil. Sí. Porque yo no sé si recuerda a alguien cómo lo vivió o qué tan difícil o fácil fue, pero hay que tener conciencia que no para todas las personas es igual y es bueno hacerlas sentir bienvenidas a cualquier relación que lleguen de trabajo, como cliente, como proveedor, ser como amable, pues la amabilidad tiene una fuerza importante en la construcción de relaciones. Para crear aliados estratégicos es súper funcional porque la relación se da en un ganar-ganar con mucha amabilidad, con respeto, con integridad, con ética. Y eso hace que en el transcurso de los años se termina un convenio o se termina un proyecto y las amistades quedan. O sea, es una relación. Más que amistad, porque no es que uno se frecuente, sino que ya desde el ámbito laboral, digamos, las personas están ahí. Siempre que las convoques a un proyecto similar, van a estar ahí y se vuelven personas con las que tú puedes contar en un momento dado, porque sabes cómo viven el objetivo y la causa con las que se está trabajando. Y entonces, cuando son clientes, cuando son proveedores, sos tan ética que te dicen, no, usted me llama y yo inmediatamente sé que con usted puedo trabajar, porque hay respeto de acuerdos, porque nunca está nadie queriendo sobrepasar a nadie y las cláusulas pues son respetadas cuando se hacen convenios, contratos comerciales, o sea, las relaciones comerciales. Por eso a muchas empresas, ejecutivos, por ejemplo, se les dice que deben de construir relaciones, porque cuando te tratan con amabilidad, cuando tú sos el cliente o la cliente, María José, que esa persona, ese ejecutivo o ese vendedor o esa persona que te contactó, te trata con el respeto, con la amabilidad y te explica bien los pros y los contras y te dice y te aclara qué es lo que te está proponiendo en servicio o en un producto, pues obviamente tú sentís cierta hasta como lealtad con ese proveedor o con ese cliente con el que estás trabajando. ¿Por qué construir relaciones? Con ese ejemplo que me dio, se me ocurre el tema de mantener las relaciones. En las relaciones públicas es crear los vínculos y luego
mantener las relaciones y a muchos se nos puede dar de una manera Ujú. automática, de una manera que tenemos esa habilidad de mantener las relaciones, pero hablando a un nivel empresarial, a un nivel de ya macro, ¿cómo se mantienen las relaciones? ¿Cómo podrían ser esas estrategias? Pero mira, hay relaciones comerciales y ahí sí, mira que la gente tiene detalles, que aquí le guardé su detalle de Navidad, La que una Navidad. agenda, que un lapicero, que un vasito, se acuerdan algunos más detallistas de tu cumpleaños, de fechas importantes, se acuerdan siempre de tu perfil y te ofrecen un producto nuevo. Esas son relaciones comerciales que se van construyendo y se van haciendo en base a detalles y la gente percibe los detalles, por pequeños que sean. Pero también está el tema de la amabilidad, la forma en que dejas huella en una persona, de que recordás es Esmeralda Marroquín, sí, es una persona que siempre que nos contacta, disfrutamos el proyecto porque está enfocado a una responsabilidad social o nos gustó la forma en que dio este tema o yo he tenido empresas donde siempre me han enviado personal a programas de alta gerencia o algún tipo de capacitación que yo he dado porque te vas por la calidad. Decís, ok, vamos a darlo todo en ese taller porque ya están acá, el tiempo es valioso de la empresa, el tiempo valioso de esta persona y cuando se reincorpora a su trabajo en su día a día, esto que van a aprender, yo esperaría que sea súper efectivo, que puedan transformarlo. Entonces, en función a esa idea, construir relaciones. Me pasa con muchos exalumnos, donde estuvimos en un momento de profesor-estudiante y ellos, pues hasta ahí podría ser una relación normal, pero cómo se construye. Con varios hemos, después de ser profesores, estudiantes, somos ya mis exalumnos, entran al grupo de exalumnos donde estamos en contacto y ellos perciben mi interés real de ver que triunfan, de saber que están bien, de saber no solamente que si la materia que yo les aporté un granito de arena en su saber, les va a funcionar. Sin embargo, también lo utilizo como feedback para mejorar mi propuesta de la materia. ¿Qué tan importante es el feedback en las relaciones? Es muy Por ejemplo, buena con los equipos para... de trabajo. Tenés que saber, por ejemplo, cómo va. Con los equipos de trabajo, cómo construir relaciones. Sos el jefe y no se te debe de olvidar. No estás construyendo primordialmente una relación de amistad, sino de jefe, colaborador o empleado. Sin Exacto. embargo, nadie te dice que no puedes ser amigo de ellos sin perder el objetivo. Ujú. Siempre que seas de ese tipo de jefe o de líder, que no sos paternalista y que perdes el objetivo cuando te haces muy amigo o que se confunda la relación jefe-empleado. Sin embargo, ¿cómo se construye? Obviamente con un buen liderazgo, la comunicación muy efectiva, muy asertiva y valorando el aporte de cada integrante, queriendo siempre lo mejor para ellos y que desarrollen sus habilidades de tal manera que puedan aprovechar cualquier oportunidad que se dé y que sea de beneficio para el área o personalmente en algún momento para ellos. Entonces, esa es la construcción de relación en donde tú, cuando te hacen la pregunta, ¿quién fue tu mejor jefe? ¿A quién recordás como jefe? Esa fue una relación jefe-empleado. Entonces las relaciones se dan de distintas formas, de distintos ángulos. ¿A quién preferís? ¿Al que te llevaba los mejores regalos? ¿Al que te trataba con respeto? ¿Al que te decía podés hacerlo y te daba ánimo? Y al final cuando lo lograste te acordás de esas personas. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho a mis maestros de bachillerato. Eran personas que me decían, Esmeralda, no pare de estudiar. Esmeralda, usted tiene esa capacidad para salir adelante, para hacer cosas que el límite usted va a ir trabajándolo en la medida que vaya avanzando. Esas personas yo las recuerdo mucho. No mantengo contacto con ellos y a eso es que lo que te quiero decir, que no necesariamente cuando construir relaciones, no todas van a perdurar en el tiempo, pero
para el buen manejo de muchas actividades laborales, no hay que perder de vista qué importante es ser amable, qué importante es ser responsable cuando te comprometes con fechas. A veces fallamos y la verdad es que hay que pedir sinceras disculpas, pero normalmente hay que buscar cómo llegar al punto de que se respete lo que hablamos en la relación y que los trates con igualdad. Cuando un vínculo se pierde, ¿es posible recuperarlo? ¿Ya le ha pasado? Sí, bueno, recuerdo que hay vínculos que se pierden, como te digo, por ejemplo, con jefaturas. Necesariamente no volvés a encontrártelos en el tiempo porque vas avanzando, pero tratas de dar lo mejor en ese momento y no eran relaciones amistosas, eran relaciones laborales y algunas no trascienden fuera de la entidad, fuera de la empresa. Entonces, hay que ser claros que algunas relaciones son comerciales. Y cuando son relaciones de empresa a empresa, por ejemplo, vengo yo como relacionista público y propuse esta alianza. Y por alguna razón, por algún error, la alianza se perdió. ¿Es posible que se pueda volver a recuperar? Es una línea bien sensible con las empresas cuando no cumplís las condiciones. Se puede recuperar, pero como son relaciones comerciales, probablemente te va a tocar ceder alguna situación o perdas algún beneficio si tenías algún beneficio de negocios en esa parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces sí se pueden perder si no cumplimos acuerdos y hay que asimilar que fue nuestra culpa y que debemos mejorar en la construcción de relaciones. Pero vamos aprendiendo en el camino, vamos aprendiendo en el camino y buscar la manera de siempre responder a la confianza que siempre nos dan nuestros aliados estratégicos. Pero sí te digo, María José, yo creo que es interesante ese tema porque algunas veces se van dando por naturaleza y no te das cuenta que si sos una persona que construir relaciones, si sos una persona que tenés esa habilidad, porque no tenés, digamos, ¿cómo te explico? Si tenés claro de que las personas aportan algo valioso y que cada relación puede ser importante. Entonces, no vas con ese pensamiento de que me puede funcionar más adelante, sino que por naturaleza vas pensando de que en cualquier momento, cualquier persona o en cualquier necesidad vas a poder necesitar de personas que aparecen en algún momento en alguna entidad y uno tiene la expresión de decir, qué chiquito es el mundo, porque te encontrás a una persona que a lo mejor no le hablaste en la universidad, a lo mejor la veías con cierta seriedad y te das cuenta que no es así en su ámbito laboral. Y lo encontrás en una entidad donde está a cargo de un área que tú estás necesitando para desarrollar o ya sea tu carrera o necesitas algo de esa entidad específicamente. Pero te das cuenta que la persona no era como la veías tal vez en otro entorno. Y hay que considerar que siempre nos podemos encontrar a cualquier persona en otro lado y por eso es que pues tratamos de ser amables y ser lo mejor posible en nuestros entornos. Además de que tengamos objetivos en común, ¿qué otros factores pueden determinar qué vínculo voy a tomar o qué vínculo voy a buscar? María José, para construir relaciones siempre no necesariamente vas con intereses personales de que yo voy a ser amable porque en algún momento me va a funcionar con una Sin persona. ser oportunista. No, es que ese es el punto. La ética va por ese lado. Claro. Sí hay que tener en cuenta que a cualquier persona la podemos encontrar en cualquier lugar y por eso es que uno va pues lo más que se pueda con todas las personas. No te digo que eso es una perfección porque hay personas con las que ya me decís tú, no compartimos y no somos compatibles en valores o en causas y pues nada pasa, no necesitas ser amigo del 100% de la humanidad. No se trata de eso, sino que en la vida vas haciendo lo mejor posible y vas siendo cercana a personas que tienen intereses similares a los tuyos. Sin embargo, en los ámbitos ya laborales y en los proyectos a ejecutar, necesariamente vas a buscar con qué entidad puedes desarrollar un proyecto en particular y te vas a empezar a acercar. Tal vez vas a recordar si tenés alguna persona conocida, si
estás cercana a una entidad o alguna, digamos, a otra persona que conozca algo del tema en lo que estás trabajando en ese momento. Y entonces aquí te funcionan las relaciones porque empezás a buscar entre tus conocidos a quien podés incluso incorporar en tu proyecto, a quien podés llamar para que forme parte de tu equipo y a quien podés invitar también. Entonces ahí empieza la construcción de relaciones. Pero para proyectos exitosos también construir relaciones con las personas, ya ya el acercamiento es específico para una actividad en particular. Entonces, ahí empezás a tener que todos estamos relacionados a un objetivo, a una causa en particular. Pero a nivel profesional te ponía el ejemplo, ya para resumir, de profesionales que he conocido que han trascendido a multinacionales por su buen desempeño, porque han construido relaciones donde en los, digamos, directorios o reuniones gerenciales o a niveles de su rol técnico se han desempeñado muy bien, siendo amables, no sintiendo que la otra persona te está preguntando por intereses que no son los que tienen que ver en ese momento, sino que al contrario, están interesados en que les amplíes el tema, en preguntarte, en tener curiosidades, en la forma en que abordes a cada pregunta, en la forma en que contestes cada correo, la forma en que contestes cada chat, te va a construir relaciones. En ese momento vas a empezar a darte cuenta que son efectivas y que realmente empiezan, sin, tal vez no estás consciente, pero de forma consciente decís, no, tengo que hacer un buen desempeño aquí porque necesito la referencia para aplicar a una beca o en esta empresa le dan becas o le dan oportunidades al que hace mejor el trabajo, al que se interrelaciona bien, al que hace buenas presentaciones, al que le ven el potencial para desarrollárselo. Entonces, ¿cómo te lo van a ver si tú sos una persona introvertida, tímida o contestás con monosílabos o no te expresas muy bien? Entonces, a lo mejor puede ser que no sea a tu favor las relaciones para que digan, y creo que podemos potenciar a este profesional. Entonces, ahí va la construcción de relaciones. Y vamos dejando las conexiones de por vida. Te vas cambiando de trabajo y vas dejando buenas relaciones ahí, porque tal vez más adelante no se encuentren, pero si necesitas que se te conviertan en cliente o que se vuelvan tu proveedor en algo, Claro. ya dejaste ahí una Y hay más huella facilidad luego de... que saben que pueden confiar en vos. O sea, pueden confiar en vos. Entonces, y que sos una persona ética y Me responsable. encanta. A una relacionista pública este episodio le encanta. Bueno, yo creo, María José, que no solamente es a una persona, yo creo que todos tenemos que tener esa habilidad, como te decía al inicio, jefes, gerentes, los líderes, a quienes queremos potenciar con este desarrollo de una carrera de liderazgo súper funcional. Así que bueno, empezamos a cerrar, más bien cerramos el año con este episodio. Uh-huh. Para nosotros ha sido espectacular, para mí ha sido un reto y una meta y un sueño cumplido, porque buscaba formas de compartir conocimientos, experiencias, ideas. Hay muchísimos casos en los que me he encontrado con pues muchas relaciones, digamos, de compañeros, de jefes, de actores, digamos, de grupos de interés que se van dando y se van construyendo esas relaciones. Y es bonito porque ya tenemos, bueno, a mí me gusta compartir y sobre todo acompañar a personas que si ya nosotros tenemos la experiencia, jóvenes como tú, María José, que están con esa inquietud y sobre todo yo que ya pues tengo mis décadas, sé que les va a funcionar mucho tener tips, tener sensibilidad en el tema y acercarse al tema y tomarlo con conciencia y con responsabilidad de decir, ok, tengo que trabajar en esta parte. Así que yo creo que el recuento del año ha estado muy bueno. Han habido cosas muy importantes. Hay cosas que uno
sabe que hizo bien, algunas que no fueron tan buenas, pero hay que mejorarlas. Y estamos con todo el ánimo, con toda la actitud de iniciar un año 2026 con mucha fuerza, con nuevos podcasts, con una temática súper interesante y con un par de semanas más y yo creo que intensivas y una persona puede sentir que se ha certificado en competencias gerenciales, que he visto muchas personas, muchos profesionales en todo mi proceso formativo, también, como te decía, el feedback de muchos exalumnos míos, a quienes admiro, respeto y de verdad siento muchísima alegría de verlos triunfar, de ver cómo toman sus maestrías, posgrados en otros países, de ver cómo se incorporan en multinacionales, de cómo aprenden nuevos idiomas. De verdad que es espectacular ver cómo las personas mejoran su vida y algunos quizás no lo vuelvo a encontrar, a muchas personas que he conocido en mis procesos formativos, pero bueno, desde mi conciencia siento que todas las gotitas suman porque nos mantenemos actualizados con todo el compromiso y la responsabilidad de compartirles un valor agregado en su carrera de desarrollo de liderazgo. Me da curiosidad, ¿algún aprendizaje que le haya dejado el 2025 en específico? Aprendizaje, muchos, sobre todo a nivel personal. He conocido de cerca el tema de confiar plenamente en Dios, de saber que de Él vienen las habilidades, los talentos, que a todos nos ha dado cosas valiosas y Claro. que nos ha dado un año lleno de su gracia, de que he tenido una salud increíblemente buenísima, que he despertado con todo el ánimo y que me va dando nuevas ideas de cómo hacer mejores las cosas, de cómo aportar más y cómo sentir que dejo algo para, pues para las personas que estén ahí queriendo encontrar una puerta y que al escuchar, bueno, este podcast, pero también hay más cosas que estamos haciendo y que esperen el 2026 con nuevas actividades, nuevos proyectos y que se planteen metas. Que si algo les puede decir es que cada meta, pues Dios tiene un plan perfecto para nosotros. En la medida que confiamos en Él, esa fe plena que podamos tener en Él, en la medida en que la sintamos, los proyectos se van a dar. Y que las cosas que no se dan no es conformismo, es una fe que sabemos de que no es por ahí y que tenemos que retomar un camino de confianza en Dios y que ahí vamos a crecer todos juntos. Así es, finalizamos este 2025 y este episodio de este podcast. Me gustaría decir que nunca es tarde para empezar. No tiene que ser nuevo año, no tiene que ser lunes, no tiene que ser 1 de mes para iniciar nuevos proyectos, para ponerse nuevas metas, para continuar las metas que quizás hemos dejado varadas, pero siempre de la mano de Dios. Así que nos vemos en un próximo episodio de Los que queremos crecer podcast. Feliz 2026 y que vengan esas metas. Disfruten muchísimo, valoren a cada persona y sigan construyendo relaciones, sobre todo con su familia, para que tengan una vida plena, feliz y no se olviden de que con Dios todo es posible.